Buen día, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, gracias por la espera. De nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. El plan para el día de hoy es terminar el ejercicio que estábamos realizando de eh, las leyes de Kirchhoff y ver el detalle del trabajo de la práctica número 9, que es con lo que vamos a evaluar nuestro laboratorio del tercer parcial, que ya publiqué hace unas horas en la madrugada. Entonces vamos a ver el detalle de cómo se va a realizar esa práctica para que pues la puedan realizar en los próximos días. Y les recuerdo que estaremos cerrando con la aplicación de la segunda parte del tercer parcial el próximo viernes 16 de diciembre en este mismo horario. Esa segunda parte del tercer parcial, abarcando hasta este tema de leyes de Kirchhoff. Muchachos, antes de iniciar, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que quieran compartir con el grupo? Creo que no, profe. No, profe. Gracias, mano. Gracias, Vanessa. Vamos entonces, voy a compartir la presentación que estamos trabajando en relación a la ley de las leyes de Kirchhoff. Vamos a retomar un poquito lo que habíamos platicado en la sesión pasada. Estábamos resolviendo este ejercicio en el cual, pues, lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestro circuito para poder resolver. Y en primera instancia lo que tenemos que hacer es determinar los nodos que existen en este circuito, porque la importancia de determinar esos nodos es que pues vamos a saber cuántas veces tendremos que aplicar nuestra ecuación de nodos o de corrientes de Kirchhoff para resolver ese circuito. En este caso que ubicamos solamente dos nodos, este nodo A por la parte superior y este nodo B por la parte inferior. Tenemos dos nodos, entonces tenemos que aplicar nuestra ley de nodos o ley de corrientes de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, en solamente uno de esos nodos, es decir, tenemos que restarle a los dos nodos 1 y nos queda la cantidad de nodos a la que debemos aplicar esa ecuación. En este caso, una sola. Y veíamos que, de acuerdo con la expresión de la ley de Kirchhoff, las corrientes que entran, la suma de las corrientes que entran en ese nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. O la otra forma de expresarla era que la suma de las corrientes que entran y que salen del nodo es igual a 0. Entonces encontramos una primera ecuación para resolver el problema. Pero esta ecuación tiene tres incógnitas, que son las tres corrientes que entran y que salen de este nodo, y por esta razón
esto no es suficiente para resolver el problema. Necesitamos establecer un par de ecuaciones más para poder resolver. Y para ello lo que tenemos que hacer es aplicar las leyes de la segunda ley de Kirchhoff o ley de las tensiones, también llamada ley de mallas. Por ahí también hay quien la llama ley de las caídas de tensión. Y para eso, bueno, pues necesitamos determinar la cantidad de mallas que tiene este circuito eléctrico, darles un nombre a cada una de esas mallas, identificarlas, en este caso se identifican con un número romano, y indicarles un sentido de recorrido para la malla, porque en ese sentido vamos a ir recorriendo la malla y ubicando todos los elementos en la malla para determinar los voltajes, las fuentes de fuerza electromotriz y las caídas de tensión que hay en ese recorrido, porque eso es lo que tenemos que hacer por medio de la ley. La segunda ley de Kirchhoff, la ley de las tensiones. Entonces, se aplica esta segunda ley que me dice que la suma de las fuerzas las fuentes de fuerza electromotriz es igual a la suma de caídas de tensión. Estas dos, tanto la fuerza electromotriz como la caída de tensión, son un voltaje, de tal manera que, de forma general, esta ley, también llamada ley de las tensiones o ley de los voltajes, me dice que la suma de los voltajes, es decir, de las fuentes de fuerza electromotriz y de las caídas de tensión que hay en un circuito, en una malla, debe de ser igual a cero. Y en ese sentido, pues aplicamos esta segunda ley de Kirchhoff para cada una de las mallas y obtenemos una segunda y tercera ecuación. La característica aquí es que siempre que encontremos una resistencia que va a ser atravesada por una corriente, que va a ser, por la cual circula una corriente, ahí se produce una caída de tensión. Y esa caída de tensión la vamos a considerar positiva si es que coincide la dirección de la corriente con la dirección en que estamos haciendo el recorrido de la malla. Pero si la dirección de la corriente que pasa por esa resistencia es contraria a la dirección del recorrido, entonces esa caída de tensión va a ser negativa. Entonces hay que cuidar eso. Y también preparamos, antes de hacer el recorrido por medio de las leyes de Kirchhoff, las fuentes, colocándoles una flecha en la dirección en que se incrementa el potencial, es decir, una flecha del borne negativo al borne positivo de la fuente, porque esa también nos va a decir cuando recorramos la malla si esa fuerza electromotriz la vamos a tomar con signo positivo o con negativo. Si encontramos una fuente y la dirección de esta flecha se contrapone a la dirección en que estamos recorriendo el circuito, entonces consideramos esa fuente negativa. Pero si por el contrario coincide la dirección de esa flecha con la dirección en que estamos recorriendo el circuito, entonces consideramos esa fuente de fuerza electromotriz como positiva. Y esas son las reglas que hay que respetar para finalmente establecer las dos ecuaciones que nos hacen falta para poder resolver este problema, al establecer un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que lo único que hicimos posteriormente fue adecuarlo, bueno, sustituir los valores conocidos de las resistencias y de los voltajes o de las fuerzas electromotrices para llegar finalmente a establecer las ecuaciones que tenemos en el extremo superior derecho, que son 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Bueno, en algunas no aparece un término, pero ese sistema de ecuaciones me permite resolver este problema. Decíamos que teníamos múltiples formas de determinar o de calcular de resolver este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ahí puede ser, si alguien tiene bastante habilidad para el álgebra, pues puede usar una combinación de métodos y puede llegar fácilmente a
a resolver. Hay algunos casos como este que nada más aparecen dos términos en algunas de las ecuaciones, entonces ahí es posible que haya alguna forma más fácil de resolver, pero muy frecuentemente vamos a tener tres ecuaciones con los tres términos presentes y va a ser difícil, eh, o tendremos que aplicar más cuestiones de álgebra para poder resolver. Por tal razón, le sugerí utilizar este método de determinantes o método de Cramer para eh, poder resolver este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Y habíamos estado, ¿dónde nos quedamos? Bueno, estábamos en este punto que para resolver este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas usando el método de determinantes, lo que tenemos que hacer es armar matrices de 3 por 3. Primero tenemos que calcular una matriz del sistema, una delta S, con los coeficientes de las corrientes en cada una de estas ecuaciones. Por ejemplo, la primera ecuación, la corriente 1 tiene un coeficiente 1, la corriente 2 un coeficiente 1 y la corriente 3 un coeficiente menos 1. Eso es lo que colocamos en nuestra matriz, en la primera línea. Para la segunda ecuación, el coeficiente de la corriente 1 es 0.2, el coeficiente de la corriente 2 es 0.1, y no existe la corriente 3, por eso su coeficiente es 0, y esos son los valores que colocamos en esta segunda fila de la matriz. Y para la ecuación 3, el coeficiente de la corriente 1 es 0 porque no existe aquí, el coeficiente de la corriente 1 es 0.1, el coeficiente de la corriente 3, perdón, de la corriente 2 es 0.1 y de la corriente 3 es 10. Por esta razón aquí la tercera línea de la matriz es 0.1 y 10. Y una vez que tenemos esta matriz formada por los coeficientes de las tres ecuaciones, lo que hacemos es duplicar las primeras dos filas, las primeras dos columnas, perdón, de valores de la matriz, para poder operar mediante lo que se indica en estas diagonales. En primera instancia las que están en color verde, de arriba hacia abajo, hacemos los productos de estos tres valores, y luego restamos todo lo que resulte de los productos de las tres diagonales hacia arriba, que están marcadas en color azul, y de esa manera determinamos válgame la redundancia, encontramos un determinante del sistema. Posteriormente, para encontrar los valores de la corriente, tenemos que hacer lo mismo, calcular un determinante para cada una de las corrientes, con la particularidad de que ahora, por ejemplo, para calcular el determinante de la corriente 1, tenemos que formar nuevamente una matriz con los coeficientes de las ecuaciones, pero como queremos calcular el determinante de la corriente 1, lo que tenemos que hacer es tomar en la matriz, en lugar de colocar los coeficientes de la corriente 1 en su lugar, vamos a colocar los términos independientes de estas ecuaciones, es decir, lo que está después del signo igual. Por esta razón, la primera columna de esta matriz de la corriente 1 es 0, menos 1 y menos 11, que son los tres términos independientes de estas tres ecuaciones. Y las demás columnas se van a conformar de la misma manera como están sus coeficientes en las ecuaciones. Y el proceso matemático es el mismo, es repetir las dos primeras columnas y hacer los productos en diagonal de cada tercia de valores, sumarlas y luego restar el producto de las tres tercias de valores en las diagonales hacia arriba. Y encontramos finalmente un valor para el determinante de la corriente 1, por ejemplo, y finalmente ya para determinar el valor de la corriente, determinar el valor de corriente se tiene que hacer una relación, una división entre el determinante de la corriente 1
y el determinante del sistema. Al hacer eso, encontramos aquí una primera corriente de menos 3.7 amperes para la corriente 1. Y después hacemos lo mismo, el mismo proceso para la corriente 2. Calculamos el determinante de la corriente 2 de la misma manera, pero ahora sustituyendo los coeficientes de la corriente 2 en la matriz por los términos independientes de la ecuación que están aquí arriba a la derecha. Y el proceso matemático es el mismo, duplicar las columnas, hacer los productos de la tercia de números hacia abajo, hacer su suma, y luego restar los productos de cada tercia de números hacia arriba. Y con eso encontramos un valor del determinante de la corriente 2, que al hacer su relación, su división entre el determinante del sistema, encontramos que esta corriente de la corriente 2, tiene un valor de 2.58 amperes. Hasta ahí vamos. No, de hecho, terminamos aquí. Terminamos aquí calculando el determinante de la corriente 3 en 3.4 y determinando la corriente 3 finalmente, haciendo la relación entre el determinante que encontramos de la corriente 3 entre el determinante general. Y encontramos aquí el valor de menos 1.12 amperes. Entonces, prácticamente terminamos este ejercicio. Lo único que nos resta es corroborar que efectivamente los valores que encontramos son los correctos. Y para eso lo que tenemos que hacer es sustituir nuestros valores de corriente en la ecuación original, en las ecuaciones originales, para ver si se cumplen. Y con eso habremos corroborado que estos valores están bien. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. No, profe. ¿No? Y entonces ya nomás esto que vamos a hacer nada más es sustituir los valores de las corrientes lo más fácil es hacerlo siempre en la primera ecuación, en la ecuación de corrientes, y ahí vamos a corroborar si estos valores son correctos. Por ejemplo, me dice la ecuación 1 esta es la ecuación 1, me dice que la corriente 1 más la corriente 2 menos la corriente 3 debe ser igual a 0. Entonces, si sustituimos en lugar de la corriente 1 su valor, que es menos 3.7 amperes, más la corriente 2, que es de 2.58 amperes, luego menos la corriente 3, que encontramos de menos 1.12 amperes. Se supone que la suma de todo eso debe ser igual a 0. Vamos a ver. Tenemos aquí menos 3.7 más 2.58. Si quitamos ese signo, me da menos por menos más 1.12. Y teóricamente eso debe ser igual a 0. Entonces tenemos aquí negativo menos 3.7. Muchachos, ayúdame, ¿cuánto es 2.58 más 1.12? 3.7. Más 3.7. Entonces resulta que menos 3.7 más 3.7 efectivamente es igual a 0. Entonces, con esto estamos corroborando que están bien estos valores que encontramos de corriente. Lo mismo pasaría si sustituyéramos en la ecuación 2 y en la ecuación 3, tendríamos que llegar en la ecuación 2, por ejemplo, a menos 1 y en la ecuación 3 a menos 11. Ahí les queda de tarea que ustedes lo corroboren. Ya nada más vamos a ver un detalle con respecto a estos signos. A estos signos que tienen estas corrientes. Este signo negativo que tiene esta corriente y esta corriente 1 y este signo negativo que tiene esta corriente 3 nos dan una noción de que hubo una consideración errónea a la hora de hacer el circuito. Voy a
Recordemos que en el nodo A teníamos este caso, voy a dibujarlo aquí. Teníamos el nodo A así. Pongamos que este es el nodo A. Bueno, esa era una vertical. Aquí teníamos el nodo A donde confluían las corrientes 1, 2 y 3. Y si no mal me acuerdo, consideramos que la corriente 1 entraba a este nodo. Esta fue la consideración original. La corriente 1 entraba a este nodo. La corriente 2 también entraba a este nodo. Y la corriente 3 salía de este nodo. Esto fue lo que originalmente, así fue como consideramos, de hecho así estaba marcado en el esquema, en el dibujo que ya estaba hecho, original. Pero con estos resultados que estamos obteniendo, vamos a ver que esa no es la situación real. La situación real en este nodo, ese desde luego era el nodo A. En este nodo A, la situación real, de acuerdo a lo que me dicen esos resultados negativos en las corrientes, quiere decir que en este nodo A, la corriente 1, que es negativa, no está entrando al nodo, sino está saliendo del nodo. Esta es la dirección real de la corriente 1, porque tiene un signo negativo. La corriente 2, que es esta sí es positiva, entonces esa está entrando al nodo. Esa está correcta la consideración original. Y la corriente 3 también es negativa, y entonces está saliendo de este nodo. Y esa es la dirección, eso solamente es lo que nos dice este resultado al final, que en este nodo A, B, pero en este nodo A, las consideraciones de las direcciones de la corriente no eran adecuadas. Bueno, al menos para la corriente 1 no era adecuada, porque es lo que nos dice ese signo negativo. Nada más es adecuar la dirección de esas corrientes. Pero los resultados, los valores son correctos. Entonces ahí con eso concluiríamos el ejercicio. Esta última parte pues nada más es justificar el porqué de estos signos negativos y qué significa físicamente eso. Porque, bueno, nosotros asignamos, en este caso ya estaban definidas las direcciones de la corriente, pero en cualquier otro caso nosotros vamos a asignar esas direcciones de manera arbitraria. O sea, nosotros vamos a decidir previo a solucionar el circuito cuál es la dirección de las corrientes, de manera solamente intuitiva. Y bueno, puede ser que al final hayamos considerado una corriente en una dirección opuesta, de tal suerte que tengamos que rectificar al final. Por eso no afecta el resultado obtenido. Muchachos, hasta aquí se terminaría el ejercicio. ¿Alguna duda, pregunta o comentario adicional? No, profe. ¿No? ¿Está claro? Bien. Tenemos más ejercicios, ya no los vamos a realizar. El día de hoy ya no vamos a ver estos ejercicios porque, bueno, pues tenemos que reservar algo para la siguiente semana. Vamos a aprovechar lo que nos resta de esta sesión, muchachos, para ver la situación de la práctica. Es muy fácil, pero vamos a dejar de una vez la indicación de qué es lo que vamos a realizar al respecto. Muchachos, antes de pasar a eso, ¿alguna otra situación, algo más que quieran comentar? Nada más, nada más. No, profe. Ok, estamos en el grupo 5IM. 5IM6. Y voy a compartir entonces mi navegador para que veamos
el trabajo que se publicó hoy por la madrugada. Es el reporte de la práctica 9 con lo que vamos a evaluar el segundo parcial. Y acá están las indicaciones, que son básicamente las mismas que hemos visto antes para la práctica 7, que entregaron hace un par de días. Y entonces lo que tenemos es el instructivo de la práctica 9. Arreglo de resistencias, este es el instructivo. Hay que hacer cálculos de arreglos de resistencias por medio de la ley de Ohm. Esto es lo que estuvimos viendo hasta el tema previo en el cual trabajamos la eficiencia. Y se trata de armar 3 circuitos, un circuito serie paralelo y mixto. En el laboratorio lo haríamos con todo este material y usando resistencias de 1 kilo ohm. Pero como no estamos en el laboratorio y no tenemos estos materiales, pues vamos a sustituir eso por el simulador correspondiente, en donde podemos armar estos circuitos. Nos vamos a brincar directamente al desarrollo experimental y nos dice que ¿qué tenemos que hacer esto? Bueno, tenemos que armar este circuito. Físicamente lo armaríamos con los elementos que tenemos en el laboratorio, pero como no es el caso, vamos a tener que armarlo por medio de elementos en el simulador. Y una vez que lo tengamos armado, tenemos que colocar, bueno, lo que tenemos que hacer es colocar esta fuente. Luego, medir la resistencia y montar este circuito. Esta medida de resistencia pues no la podemos hacer, pero en el simulador nos va a dar directamente la medida de cada resistencia. Montar el circuito propuesto, es decir, interconectar estas resistencias en serie. Luego conectar el circuito y empezar a hacer mediciones. Aquí tenemos primero los valores de las resistencias 1, 2 y 3. Si fuera el laboratorio serían de 1 kilo ohm cada una, pero en el simulador tenemos una cierta limitante. Vamos a ver cuál es lo que vamos a usar para el simulador. 9 volts de corriente directa sí lo podemos usar sin ningún problema, pero las resistencias, lo más que podemos tener en el simulador son 120 ohms. Por esta razón, en lugar de 1 kilo ohm, vamos a usar 100 ohms para cada uno de estos resistores. Y entonces lo que hay que medir es los voltajes en cada uno de estos resistores, las corrientes en cada uno de los resistores. Estos son los que vamos a medir. Aquí solamente me pide los voltajes, digamos, medidos, pero vamos a agregarles una columna para los voltajes calculados. Es decir, si nosotros ya sabemos cuánto vale cada uno de los resistores, sabemos cuánto vale la fuente, podemos hacer un cálculo. Y entonces les voy a pedir que modifiquemos un poco estas tablas. Le demos, por ejemplo, aquí, en el caso del voltaje y de la corriente, pongamos dos filas. Y en una vamos a poner los calculados y en otra vamos a poner los medidos. Aquí calculados y aquí los medidos. Y eso va a ser para todas las tablas son iguales. Igual para la corriente, calculados. Ya sabemos cómo calcular estos valores y medidos. Para el cálculo, pues ya sabemos cómo hacer esta. Vamos a reducir, vamos a calcular una corriente total y vamos a empezar a calcular voltajes individuales. Para las corrientes, pues una vez que terminamos la corriente total, tendremos la corriente en todos ellos, como característica de él. Y entonces aquí vamos a poder poner los calculados y los medidos, y con eso vamos a poder tener un parámetro para poder ver qué tanto se acercan nuestras mediciones a los cálculos, qué tan válido es lo que calculamos con respecto a lo que medimos. Y al final lo único que tenemos que hacer es calcular potencia, multiplicar
Como en este caso es calculada, pues multiplicar el valor calculado de voltaje por el valor calculado de corriente. Eso es potencia, esta también es calculada. Y eso es para el circuito serie. Para el circuito paralelo, pues tendremos que hacer lo mismo. Dividir nuestra tabla. Voy a dividir nuestra tabla. Igual. Armar nuestro circuito paralelo. Y dividir nuestra tabla igual en calculados y medidos. Armar nuestro circuito paralelo de 3 resistores. Con una fuente de 9 volts. Hacer nuestro cálculo de voltaje y de resistencia en cada, perdón, de corriente en cada resistor, colocarlo en la tabla y luego medir por medio del simulador el valor de este voltaje y de esta resistencia para comprobar, contrastar y comprobar si esos cálculos son correctos y corresponden con las mediciones. Bien, y finalmente vamos a hacer un circuito mixto de la misma manera con bueno, aquí me falta sacar una imagen de esto. Vamos a hacer un circuito mixto con tres resistores igual, conectados de esta manera, alimentados a 9 volts. Y vamos a hacer su cálculo para determinar la corriente en cada resistor, el voltaje en cada resistor. Y vamos a medir la corriente en cada resistor y el voltaje en cada resistor. Y al final, con los voltajes y corrientes calculadas, vamos a calcular la potencia. Colocando los resistores de esta manera. Aquí tiene un error la práctica porque habla de un resistor 7, 8 y 9. Pero tenemos solamente 3 resistores, entonces consideremos así como está. Este es el resistor 1, el 8 es el resistor 2, voy aquí a marcarlo para que nos quede. Este es el resistor 1, no es el resistor 7, este es R1, este es R2 y este es R3. Entonces, pues estos no están bien. Colocamos estos resistores, aplicamos una fuente de 9 volts y con eso vamos a armar el circuito y a medir tanto voltajes como corrientes en este resistor y al final vamos a calcular potencia. Y acá viene la indicación ya cómo lo vamos a hacer en el simulador, muchachos. Me dice aquí me dice aquí esta última instrucción que tenemos que armar estos circuitos en el simulador de forma similar a como está aquí, desde luego mejor hechos, y agregar tantos amperímetros como sea necesario. Estas cositas que tienen aquí del lado izquierdo, estos recuadritos son amperímetros, estos son voltímetros. Los amperímetros se intercalan en serie en el circuito. Los voltímetros pues tienen sus puntas para medir entre cada elemento. Y cuando nosotros energizamos este circuito, cuando cerramos un interruptor que está aquí abajo, por medio de esta pila, el circuito se alimenta y empiezan a fluir la corriente, que es estos electrones que se visualizan aquí. Y entonces podemos medir la corriente total del circuito, y si colocáramos ampémetros aquí, podríamos medir la corriente individual, y moviendo estas puntas podemos ir midiendo el voltaje en cada resistor, y eso es lo que vamos a hacer para este caso. Nada más tomando estas consideraciones, dado que el simulador solo maneja resistencias de 120 ohms máximo, vamos a armar estos resistores con 100 ohms y una pila de 9 volts. Y vamos a comparar en cada caso los valores del simulador con los calculados.
o sea, los valores medidos del simulador con los calculadores. Aquí nos habla de los valores medidos en la práctica, en los videos. Les voy a proporcionar los videos de cómo se armó esa práctica o cómo se arma en el laboratorio, pero básicamente vamos a trabajar con los valores del simulador. Vamos a comparar lo que nosotros calculemos con lo que nos dé el simulador. Lo único que resta es ver cómo vamos a trabajar, cómo vamos a armar estos circuitos en el simulador. Espero que hayan tenido oportunidad y alguien lo haya usado, porque se los compartí hace algunas semanas ya. Pero si no, bueno, ahorita vamos a ver muy rápidamente cómo vamos a usar ese simulador para armar estos circuitos. Muchachos, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? No, maestro. ¿No? Vale, entonces voy a salir de aquí. Aquí tengo videos que nos muestran físicamente cómo se arman esos circuitos en el laboratorio, pero están, como tienen muchos cables, a lo mejor resultan confusos cómo se colocan los aparatos de medición, no tanto cómo está armado el circuito, sino cómo se colocan y qué es lo que está midiendo cada uno. Además, como no tienen sonido, pues no hay, necesitaríamos explicarlos. Pero pues es muy simple si lo hacemos en el simulador, porque es muy gráfico. Si alguien ya tuvo oportunidad de meterse aquí, sabe que puede tomar una pila, por ejemplo, y las pilas aquí, cuando yo la selecciono, le doy doble clic, aquí puedo elegir el voltaje de esta pila. Por default viene 9 volts, entonces eso es lo que necesitamos para este circuito. Y además podemos tomar resistencias, tantas como necesitemos conectar. Por ejemplo, aquí este circuito tenía 3, a lo mejor una que estaba así, otra que estaba así, y otra que estaba así. Y a esta resistencia, si les damos doble clic, podemos darles un valor, que en este caso vamos a ajustar a 100 ohms. 100 ohms por medio de esta barra, 100. Bueno, ahí está. Y aquí podemos en el simulador seleccionar el valor para estar viendo qué valor tiene. Estas todas son de 10, entonces hay que cambiar su valor a 100 para que todas sean iguales, de 100 ohms. Y así sucesivamente. La tercera también la vamos a ajustar a 100 ohms. Ya está por terminarse la sesión. Cuando se termine nos reconectamos para continuar revisando esto. Y bueno, vamos a aprovechar para colocar un interruptor porque necesitamos controlar este circuito. Ya lo que sigue es hacer el circuito como tal. Vamos a armar una conexión del circuito, vamos a armarlos en serie. Y para eso necesitamos ir conectándolos en una sola trayectoria. Voy a aprovechar para meter un amperímetro que me mida la corriente total del circuito aquí, entre estos dos. Y ese me va a medir la corriente total del circuito. Recuerden que los amperímetros siempre se conectan en serie. Y entonces pudiera yo colocar incluso otro después para medir la corriente que pasó por la resistencia 1. Y así sucesivamente me voy llevando. Puedo colocar otro para saber cuál fue la corriente que pasó por la resistencia 2. Hasta terminar de armar mi circuito serie. Puedo colocar finalmente otro para ver cuál es la corriente que pasó por el resistor 3. Y así me lo llevo. Muchachos, nos queda menos de un minuto, lo recordamos para terminar de ver cómo funciona esto. Voy a cerrar finalmente el circuito.